Hola hermanos, muy buenas noches. Es un gran gusto y sobre todo una bendición inmensa para su servidor el poder estar nuevamente ante ustedes, pero primeramente ante nuestro Señor dispuestos a presentar el mensaje de su palabra. Verdaderamente es una dicha inmensa el poder abrir nuestras palabras, el poder abrir nuestras Biblias, perdón, y compartir con cada uno de ustedes el mensaje que con mucho esmero, mucho esfuerzo, los hermanos aquí presentes junto con otro gran panel se prepara cada domingo por la tarde-noche para poder presentar ante nuestro Señor nuestro fruto, lo mejor de nuestro trabajo. Vamos precisamente a presentar a nuestros hermanos que están en esta noche acompañándonos. Hermano Josué, muy buenas noches. Muy buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga, sean bienvenidos. Gracias, hermano Brian, buenas noches. Buenas noches a todos los hermanos. Ya como lo comentaba nuestro hermano Dylan Conde, la preparación es interesante en este tema, ¿verdad? Pues, Tenemos muchos temas que realmente nos enriquecen bastante en el aspecto espiritual y temas que a veces el hecho solamente de comentarlos trae ciertas controversias que gracias a la palabra de Dios podemos también resolver y que pues nos han dado crecimiento, puntos de vista muy diferentes y sobre todo en este tema que vamos a abordar, aparte de muchos otros que hemos abordado, nos van enriqueciendo también en el conocimiento de Dios. Gracias a Dios por su... de allí el ánimo de poder compartir. Muchísimas gracias por la introducción, hermanos. Vamos a pasar a dar los medios por los cuales nos pueden contactar, por los cuales ustedes nos pueden estar escuchando, gracias a Dios y según el permiso que Él nos dé, cada miércoles a las 9 de la noche. Estamos en Facebook, en el canal Palabras de Vida Eterna, en YouTube, ahí tenemos también canal en donde se han subido más de 5 años de videos, hermanos. Gracias a nuestro Señor. Pueden revisar una gran cantidad de temas preparados. Hemos compartido muchísimo y hemos recibido de nuestro Señor grande entendimiento para ello. Entonces, el canal de YouTube es Palabras de Vida Eterna en Puebla. Bien, nuestra página de radio por internet, la página es mixlr.com, diagonal, nos buscan como Palabras de Vida Eterna sin espacio y en mayúscula. Y también estamos con ustedes todos los miércoles a esta hora presentando lo mejor primeramente ante nuestro Señor. Y precisamente para poder llevar ello a cabo, vamos a pedirle por favor a nuestro hermano Josué que dirige una oración preliminar para comenzar. Pero si vamos a inclinar nuestro rostro para orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos dijimos a ti, Padre, dándote primero gracias por tu grande bondad y misericordia, la cual muestras para con nosotros cada día, como en este día, Señor. Pues nos has permitido nuevamente estar delante de ti, delante de nuestros hermanos, para poder dar este conocimiento, Señor, que primeramente tú nos has revelado mediante tus santos hijos y ha sido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Padre, que nos dé las palabras adecuadas, más claras, y que asimismo, Señor, sean entendibles para nuestros hermanos y amigos que están escuchando, que ellos también puedan tener una mente, Señor, también abierta y un corazón dispuesto para recibir la palabra y la edificación, Señor, sea tanto para nosotros como para los que nos escuchan. Bendice, pues, te rogamos a todos y cada uno de los que participan en este programa y asimismo también, Padre, que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad. Te lo rogamos pidiéndotelo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como bien lo comentaba nuestro hermano Josué, la variedad de temas que se han estado abordando, bueno, pues sale a resaltar en esta noche, pues la diferencia de los temas que se han tratado en estas últimas semanas, respecto al liderazgo y con anterioridad algunos temas en la misma temática, en el mismo tópico. Vamos ahora a abordar un tema que quizás para muchos, como también lo llegamos a comentar en la disertación grupal, los hermanos todos, que probablemente sería como información extra, ¿no? Nada más porque es un tema que quizás los hermanos ya conocen en la generalidad. Sin embargo, también lo queremos abordar desde un punto de vista obviamente práctico en cuanto a las causas, consecuencias y sobre todo afectaciones a la iglesia y al cuerpo de nuestro Señor. Estamos hablando de el adulterio. Para poder hablar en forma del adulterio voy a presentar un antecedente, porque a partir de que nuestro Señor estipuló la unión conyugal allá en el Génesis, desde el principio de todo,
nuestro Señor estipuló una unión conyugal que hacía o que generaba la completitud en el varón. Ahorita explicamos a qué me refiero con completitud. Quiero que me acompañen, por favor, allá en sus casas, en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 18. Dice de la siguiente manera: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Si nos remontamos al contexto de esta parte del Génesis en el capítulo 1, posterior a que nuestro Dios terminaba una parte de su creación, llámese las lumbreras, llámese la separación de las aguas, de las bóvedas, llámese las plantas, los animales, todo para nuestro Señor. Termina los versículos con una frase: y vio Dios que era bueno. Es decir, esta frase nosotros la podemos traducir como completitud, es decir, la naturaleza, el mar, las estrellas, los astros, todo está completo y subsiste por sí mismo y realiza funciones enteras y completas por sí mismo. Después de haber creado al hombre, también vio nuestro Señor que era bueno, porque lo había hecho a su imagen y su semejanza. Sin embargo, posterior a que lo puso en el huerto del Edén, observó, después de haberle dado una tarea brutalmente titánica, al menos a mi percepción, nombrar a todos los animales, se dio cuenta nuestro Señor de algo: que el hombre no estaba completo, que el hombre como tal, como toda la demás creación, perfecta, ideal, adecuada para su propio funcionamiento, al hombre algo le faltaba, porque vio nuestro Señor que no era bueno que el hombre estuviera solo. De hecho, debemos de entender que la manera en la cual Dios ve la circunstancia del hombre no se refiere tanto a la cuestión de la creación, sino más que nada a la cuestión de la personalidad y carácter del hombre. En general, tanto los animales que Dios había creado tenían el complemento perfecto para también cumplir el propósito de Dios, que posteriormente es dado tanto al hombre como a la mujer. Pero debemos de hacer un señalamiento muy específico en relación al hombre. Así como Dios detiene en el sexto día su obra creadora, para no solamente decir sea la luz o produzca la tierra, tantos seres vivientes, Él se detiene específicamente en este punto para crear al hombre a la imagen y semejanza suya. Y cuando nosotros vemos cómo Él lleva a cabo la formación de lo que nosotros podemos conceptualizar como el matrimonio, Él no dice produzca la tierra, o sea, de alguna otra forma hecho, en este caso, el complemento necesario para el hombre. Vemos que pone a Adán en un sueño profundo y de sí mismo, del hombre mismo, toma el elemento para poder hacer el complemento que le es necesario al hombre. Entonces, dice la palabra del Señor que tanto el hombre como la mujer son creados a imagen de Dios, de tal manera que hay una relación muy estrecha en cuanto a la relación y semejanza que el hombre y la mujer tienen de Dios, y una relación muy estrecha en cuanto a la relación que el hombre tiene con la mujer. No solamente en el caso de lo que nosotros escuchamos en nuestros días, de las madres cuando hablan de sus hijos, que son huesos de sus huesos y sangre de su sangre y carne de su carne, para referirse a esa relación tan íntima, tan personal que tienen con con su bebé. Solamente Adán puede dar esta misma descripción en el Génesis. Esto es ahora hueso de mis huesos y sangre de mi sangre. Entonces, vamos a ver que el matrimonio, como nosotros lo conceptualizamos en el origen, tuvo un significado muy íntimo entre la pareja. Una cuestión verdaderamente muy personal entre el hombre y la mujer, que estaba lleno de propósitos santos y específicos que Dios puso en la pareja, pero que, como nosotros sabemos, la desobediencia del hombre vino a frustrar esta perfección y esta descripción dada por Dios de la creación, cuando Él decía a cada término del día que era grande o que era bueno en gran manera, pero cuando habla acerca del hombre y la mujer, nuevamente al terminar de hacerlos, de formarlos, vuelve a repetir esto. Lo que hace la diferencia, como decimos, es la situación posterior a la creación.
Es el momento de la desobediencia lo que crea que esta relación íntima y perfecta que el hombre puede tener con su mujer, con su pareja, se quebrante y entonces venga lo que nosotros posteriormente vamos a ver que son consecuencias de esa desobediencia, de esa carnalidad adquirida, de ese discernimiento de lo bueno y de lo malo y que se inclina en lo malo para provocar lo que nosotros conocemos como el adulterio. Cuando nosotros entendemos esta cuestión del principio y de cómo Dios hace y crea este pacto entre Adán y Eva, cómo es que hay una relación, lo comentaba nuestro hermano, tan profunda entre ellos, nos damos cuenta de la importancia de hablar de esto. El punto de vista del matrimonio, de la unión entre dos personas así, actualmente se está perdiendo. Las cuestiones que pasan alrededor de la iglesia, las cuestiones que están fuera de la iglesia, pueden también llegar en algunas ocasiones a mermar los principios bíblicos. Y si nosotros no recordamos lo precioso y lo grandioso que es este pacto a los ojos del Señor, va a ser muy fácil que entonces nos dejemos desviar también de los mandamientos que Dios ha puesto. Dada esta debilidad del hombre de la que habla nuestro hermano Josué, del tema que nosotros abordamos hace no mucho, esta debilidad intrínseca que hay en el hombre a causa del pecado, es que el Señor tiene ahora también que dar mandamientos y establecer estatutos ante esto. Pero hay que recordar que una de las bases de este tema del adulterio, y es por eso que nos pareció bien comenzar con estos antecedentes, es cómo es que Dios ve este pacto matrimonial y cómo es la belleza de esta unión entre el hombre y la mujer. Es tan bello, como lo acaba de mencionar nuestro hermano Brian, que tiene que ver en todo el ámbito y en todo el contexto de la palabra con algo que mencionó nuestro hermano Josué, el propósito del matrimonio, por el cual este debe de ser inquebrantable. Quiero quedarme con esas palabras para ir a nuestro primer corte que mencionó nuestro hermano Josué. Voy a continuar leyendo en el Génesis capítulo 2, ahora voy a leer el versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Y hacer estricto énfasis en los últimos, en el versículo 24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este pacto que debe de ser inquebrantable en la unión conyugal o en lo que actualmente conocemos como el matrimonio, viene, sabemos, a tener ciertas fluctuaciones debido a la debilidad de la carne. Pero eso lo vamos a abordar en nuestro próximo bloque. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, sujeto así. Humilde a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Humilde a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, humilde a ti, confiado en ti, Señor. Hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Confiado en ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, confiado en ti, confiado en ti, humilde a ti, sujeto así. En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbrando mi camino
viva, tu palabra es eficaz para corregir mi vida y con ella no pecar, y me instruye en tu justicia por selvas y gozo mi alma. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra. A mi boca es dulce más que miel. Aún por el camino también la compartiré. Tu palabra es por siempre, mejor tu ley yo declararé. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir mi vida y con ella no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas y gozo mi alma. La suma de tu palabra es verdad. En mi corazón guardo tu palabra, porque santa, perfecta y buena es. Justicia todos justos y tu testimonio es fiel. Siempre mi sangre, Señor, tu ley yo cumpliré. Porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir mi vida y con ella no pecar, y me instruye en tu justicia por sendas y gozo mi alma. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Estamos de vuelta, hermanos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias por el tiempo y gracias sobre todo por el esfuerzo que ustedes ponen en escuchar y en escudriñar en esta hora la palabra de nuestro Señor. Gracias, hermanos, a todos ustedes. Que Dios los bendiga inmensamente. Ya están pasando los saludos en la cintilla. Y bueno, esperamos que estén con nosotros hasta el final de no solo de este programa, sino de este tema. Bien, entonces estábamos hablando acerca de la debilidad, del hombre y cómo es que ésta quebranta esa hermosa y bellísima unión que nuestro Señor estipuló desde el principio de su creación. Debido a ello, nuestro mismo Señor se dio a la tarea de poner mandamientos para sobrellevar esta unión conyugal de la mejor manera y entonces así cumplir con sus propósitos, con el propósito por el cual nuestro Señor nos pidió que estuviésemos unidos, hombre y mujer. Sin antes, voy a pasar un poco a definir qué es el adulterio, para que estemos entrados y centralizados en esa cuestión. Hablando más humanamente, el adulterio viene de la palabra latina adulterium, que se refiere a la unión sexual de dos personas cuando uno o ambos están casados con otra persona y de esta manera se comete una infidelidad. Ahora, esta situación de infidelidad se ha tomado de manera humana en el ámbito legal. Entonces, el adulterio es solamente o se toma como una falta únicamente moral, por lo que además puede ser considerado por un tribunal de justicia o en este caso un tribunal familiar correspondiente como una causal de divorcio. Allí encontramos la primera fluctuación. El adulterio, humanamente hablando, es causal de que esa hermosa y bella unión que nuestro Señor estipuló al principio se quebrante y se separe, rompiendo así el propósito de nuestro Señor. Fíjense cómo el versículo que terminamos de leer en el corte, antes de que se hiciera el corte, termina diciendo, y los dos serán una sola carne. Entonces, cuando hablamos de una sola carne, no nos referimos solamente al aspecto físico. Cuando hablamos de una sola carne, se abarcan muchos aspectos por los cuales se complementa la relación que se tiene entre la pareja. Es decir, la necesidad de afectividad, la necesidad de comunicación, la necesidad de compañía, la necesidad
de crecimiento, de desarrollo, se vuelve no separado, sino unificado cuando se lleva a cabo el matrimonio. De hecho, perdón, bueno, pues esta unidad se ve tan fuerte que el Señor mismo dice, no es bueno, ¿no? El hombre esté solo. De hecho, es una necesidad tal que Dios vio, ahora sí que lo grande y lo importante que era que hubiese ese complemento. En el caso, pues nosotros somos complemento, o la mujer es complemento del hombre, y a fin de cuentas los dos vienen a ser uno solo. Quiere decir esto a la vez que parte de lo que nosotros podemos entender que evita cualquier diferencia dentro del matrimonio es el dejar fuera del matrimonio el egoísmo o el yo, el individualismo como tal. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, cuando ya se vuelve una sola carne, y volvemos a repetir, no se refiere solamente al aspecto físico, el requerimiento de sustentar necesidades se vuelve una combinación de dos. No es qué es lo que yo necesito, sino qué es lo que necesitamos. No es qué es lo que yo quiero, sino qué es lo que queremos. Entonces esa asociación es la que hace perfecta la relación del matrimonio. Sin embargo, como ya habíamos hablado acerca de las debilidades después de la desobediencia, entendemos que este tipo de pensamiento individualista y egoísta es el que provoca principalmente las diferencias dentro del matrimonio. ¿Qué es lo que yo quiero y qué es lo que tú no me das? ¿Qué es lo que yo necesito y qué es lo que no suples? Entonces viene a ser como un tipo de solicitud de beneficio en lugar de una cuestión de generar beneficio. Y la palabra del Señor nos va a enseñar precisamente que esto que es el adulterio viene a ser el resultado de esa, podemos decir, insatisfacción llevada por varios factores a un cumplimiento de deshonestidad o de incumplimiento de un pacto que en realidad es hecho delante de Dios principalmente, aunque también en la actualidad, como lo sabemos, se tiene que hacer también delante del hombre por medio de las leyes. Hablaba nuestro hermano de estos problemas en cuestión del egoísmo y de buscar mi propia necesidad, cosa que vamos a abordar un poquito más adelante, pero que vienen a raíz de una falta de entendimiento de un texto que quizá conocemos bastante y que hemos leído mucho, que es el texto con el que partimos, que es Génesis. Cuando nosotros vemos el matrimonio de nuevo, y por eso comenzábamos de esa manera, de la forma en la que el Señor lo ve y con las necesidades que el Señor ve y con los propósitos que el Señor pone, es obviamente que todas estas cuestiones de orgullo, de egoísmo, etcétera, al menos en letra quedan fuera. De nuevo está la debilidad del hombre, que es la que empieza a mermar toda esta situación. Si bien la definición que daba nuestro hermano Dylan acerca del adulterio como el acto sexual entre personas que están casadas, pero que no están casadas con ellas mismas, naturalmente. Cuando nosotros entramos al Nuevo Testamento, el Señor Jesús nos deja una forma diferente de ver también el adulterio, y lo hace diciendo que ya no es necesario, o no es únicamente el adulterio y no es únicamente el pecado, el acto físico de la relación sexual, sino ahora introduce lo que es la mente y lo que es el corazón, y dice, cuando tú codicias a la mujer de tu prójimo en tu corazón, ya adulteras. Y es que allí es en donde está muy mal interpretado el concepto de la idoneidad del complemento de la mujer. Dice efectivamente Mateo capítulo 5 versículos 27 y 28 para aquellos hermanos que están tomando nota en su casa, hermanos o amigos que nos escuchan. Mateo capítulo 5 versículos 27 y 28 dicen de la siguiente manera: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, humanamente, por eso se pierde el concepto, por eso se pierde la perfección de la unión que hizo nuestro Dios al principio, porque humanamente se tomó al adulterio solamente como una falta moral, como hasta el hecho de llegar al acto carnal. Sin embargo, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, el adulterio es a partir de que mis ojos se desvían un poco para codiciar la mujer ajena. En ese preciso momento, yo ya falté a mi pareja desde mi corazón. Y es que hay una cuestión aquí que debemos también de resaltar.
en el Antiguo Testamento la mayoría de los mandamientos, no digo todos, pero la mayoría de los mandamientos que se dan en el Pentateuco o la Torá se refieren a acciones y situaciones llevadas a la acción físicamente. El caso específico que estamos tocando es el adulterio. El adulterio, para que pudiese ser realizado, necesitaba la interacción física de un hombre con una mujer en situación de matrimonio, cualquiera de los dos. Esto ya era, pues ahora sí que un quebrantamiento de la ley. Sin embargo, no en el aspecto que menciona nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón hay este cambio? Básicamente porque Dios plantea un nuevo pacto y una nueva relación del hombre con Dios. Si nosotros vemos ahora de qué manera es vista la cuestión del adulterio, ya no se refiere solamente al hecho de que hemos roto un pacto que tenemos con nuestra pareja, sino que también se refiere a que hemos o estamos rompiendo un pacto que tenemos delante de Dios en cuanto a nuestra santidad. ¿Por qué? Porque los pecados que no son llevados a efecto en el aspecto físico son más difíciles de identificar. O sea, nosotros no podemos saber qué es lo que piensa una persona cuando ve algo. No podemos saber qué es lo que siente en su corazón, pero el hombre mismo sí lo sabe. De esa manera nos dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado. De todas maneras, Dios conoce las intenciones del corazón, pero en esta forma trata de dar a entender a nuestro Señor Jesucristo que Dios requiere de nosotros algo mucho mayor en cuestión pacto a lo que anteriormente había citado con el pueblo de Israel. Esta relación o este mandamiento, que es el que trata principalmente de fortalecer el lazo matrimonial, ahora es llevado a un grado todavía mucho más espiritual, por medio del cual inclusive la intención del corazón puede ser una causa por medio de la cual nosotros seamos desleales también a nuestra pareja y a Dios. Entonces, tenemos que ver ahora ese pacto y esa relación matrimonial con un grado mucho mayor de honorabilidad, de dignidad, de respeto, porque ahora nuestro Señor Jesucristo pone mucho más arriba este compromiso que no solamente se va a ver por el exterior, sino que ahora tiene que ser también dentro de nosotros mismos, puesto como respeto, puesto como parte de aquello que es una relación correcta tanto con Dios como con nuestra pareja. Te di la importancia de entender este pacto matrimonial que Dios hace desde un inicio. Lo decía nuestro hermano Josué: si el que sea en una sola carne se refiriese únicamente a la cuestión física, bueno, el adulterio se referiría y tendría impacto únicamente en la cuestión física. Sin embargo, se aclaraba, no lo es. En realidad hay un complemento y hay una necesidad mucho más allá que solo la cuestión física, y es la que el Señor ahora también en este nuevo pacto comenta. Cuando se rompe este pacto, cuando se rompe este pacto entre la pareja, va más allá de solamente haber cometido el acto carnal o de no haberlo hecho, sino que se rompen la confianza, se rompe todo lo que hay envuelto en la pareja, que nuestro hermano Josué citaba, y por ello trae consecuencias que son desastrosas. Al ser un pacto tan hermoso, el desobedecerlo y el quebrantarlo trae consecuencias que veremos más adelante, que son consecuencias muy fuertes. De allí quizá podemos empezar a entender un poco lo que se comenta también en el libro de Mateo: lo que Dios unió, claro, que no lo separe el hombre, sobre todo porque quizá el hombre ni siquiera alcanza a ver, por la cuestión del pecado y por la cuestión de buscar su propia necesidad, las implicaciones que eso trae. Qué interesante que en la mesa esté un hermano que tiene ya años de casado, un hermano que apenas hace no mucho se casó, y otro hermano que no está casado, ¿no? Entonces, en proyecto. Alguien que está en proyectos, alguien que recién se casó, y un hermano que ya tiene bastante experiencia en esta cuestión. Así que si nosotros logramos entender aquello que nos habla Génesis 1, nos vamos a dar cuenta de que no solamente se rompe o se da a través de la cuestión física, sino que la honestidad, la lealtad, todo lo que hay involucrado en ser uno solo, también queda quebrantado. Naturalmente, hermanos, que la palabra de nuestro Señor Jesús es sabia y es perfecta.
Por ello Él nos insta y nos manda a que esta unión, y nos recuerda lo que nuestro Dios formó. Ese pacto debe de ser inquebrantable, no solamente en lo físico, sino también en lo sentimental, en lo emocional, en la confianza, lealtad, abertura, devoción que se debe de tener a la pareja. Eso es, hermanos, indefectible. Y esa es, a partir de esa concepción y definición de nuestro Señor Jesucristo, ese es el primer mandamiento que Él nos da para saber sobrellevar una unión conyugal y una relación matrimonial que agrade a los ojos de nuestro Señor y cumpla con su propósito. Vamos a continuar con esta disertación, hermanos, si Dios nos da el permiso, en el siguiente bloque. Cantad un cántico nuevo. Cantad un cántico nuevo. Cantad un cántico nuevo. Cantad un cántico nuevo. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Alaba a Cristo el Rey nuevo. 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 Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad un cántico nuevo. Cantadle con alta voz. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Alaba a Cristo el Rey nuevo. Cantadle con alta voz. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Cantad a Dios y en alta voz. Cantad a Dios otra vez. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es de Dios, el que es amor de Dios y conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor.
Estamos de vuelta, hermanos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y en el bloque pasado, entonces, ya describimos cómo es que nuestro Señor Jesucristo aborda este punto y esta parte de la inquebrantabilidad de la unión conyugal. Entonces, en función de ello, nosotros podemos pasar ahora a lo que uno de los más grandes, si no es que el más grande, perdón, mejor dicho, el más grande evangelista en el Nuevo Testamento, aboca. El apóstol Pablo señala lo obvio, y es lo que hemos estado hablando: la fornicación, es decir, cualquier relación sexual ilícita. Esta palabra fornicación engloba la generalidad. Cualquier relación sexual ilícita ocurre debido a una sencilla razón: a que el deseo físico es fuerte. Este deseo, este ímpetu, lo puso nuestro Señor desde el principio, desde que nosotros somos creados. Es justamente esa la razón por la cual Él, en indulgencia y en misericordia, nos da la forma de evitar el pecado de la fornicación a manera de unirnos conyugalmente. Dice la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 15. Nuevamente, para quienes estén tomando nota, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y aquí evoca justamente lo que nuestro Señor estipuló desde el principio en el Génesis. Cuando nosotros analizamos esta cuestión del apóstol Pablo, es interesante notar, hermano Josué, no sé qué opina, pero para mí es interesante notar la cuestión en la que Pablo comenta a partir de este apetito sexual que hay, a partir de esta cuestión que evoca a todo lo que es relacionado a la sexualidad. Dice el apóstol: cada uno tenga relaciones con su esposa y cada una tenga relaciones con su esposo. Bueno, aquí lo que menciona el versículo que leyó nuestro hermano, ¿sí? 1 Corintios 6:15, hace eco a una situación que era muy general en la ciudad de Corinto. Corinto era una de las ciudades, digamos, que con mayor corrupción sexual moral de la época, ¿no? En este caso en la cual escribe el apóstol Pablo. Era pues tal vez una ciudad en la cual ya lo que eran las relaciones sexuales se veían de una manera pues cotidiana, de una manera pues tal vez parecida a la que, tal vez no hasta ese grado, la que se llevaba en Sodoma y Gomorra, porque había relaciones de todo tipo, y muchas de ellas eran de tipo religioso. O sea, la fornicación estaba dentro de la adoración que se llevaba en esa ciudad. Entonces, había tanta influencia de parte de la cultura griega hacia en este caso, la familia, los grupos familiares de tanto de los griegos como de los que vivían ahí, que no eran griegos, que tiene que Pablo abordar este tema y decirles a ellos que esto no es algo correcto. Primero que nada, debemos de entender que el matrimonio es algo santo para Dios, es algo que Él hizo perfecto en la obra de la creación, es algo que tiene todas las características que Dios desea de la perfección que puso en el hombre al inicio. Entonces, cuando nosotros no respetamos eso que Dios hizo al inicio y empezamos a deformarlo, porque en este caso dice que buscaban relaciones con personas a las cuales se les pagaban, personas que se dedicaban a esto, no porque hubiera un sentimiento de complemento, un sentimiento de comunicación, de cariño, de todos esos aspectos que unen tan fuertemente a la pareja en el matrimonio, porque hemos encontrado a alguien que verdaderamente nos hace sentir, ¿verdad?, aquello que nos complementa en todos los aspectos. Entonces habían denigrado el aspecto del matrimonio y lo habían solamente conceptualizado desde el aspecto físico,
lo cual no era el propósito de Dios, solamente era uno de los medios por los cuales Dios había puesto propósitos al hombre en el matrimonio, que era la multiplicación, pero a la vez pone esa satisfacción física que recibe tanto el hombre como la mujer cuando se unen en una sola carne, hablando ya desde el aspecto físico, y esto se viene a corromper, se viene a hacer realmente ya una cuestión de negocio, una cuestión de sin sentimiento, sin sensibilidad, sin propósito, porque tampoco el propósito era la procreación, etcétera, etcétera. Entonces se desvirtúa todo el concepto que Dios había puesto a lo que era el matrimonio o la unión de la pareja. Entonces, por esa razón, en 1 Corintios 6 tiene que corregir esto el apóstol Pablo, y diciendo también que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y si así como se hizo en el principio la pareja, y la iglesia viene a ser representante de la esposa del Señor, entonces estamos nosotros siendo, como parte del cuerpo de Cristo, estamos siendo infieles al momento de que nos unimos con una persona sin esos propósitos que Dios había establecido, y estamos haciendo que nuestra relación como miembros del cuerpo de Cristo también se vea corrompida. Entonces es un pecado que afecta espiritualmente, que afecta familiarmente, que afecta en los aspectos de la santidad que Dios desea tanto del hombre dentro de la iglesia o de la mujer dentro de la iglesia, como asimismo también del hombre y de la mujer dentro de la pareja. Por esa razón es abordado esto muy puntualmente por parte del apóstol, tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 7 de Corintios, primera de Corintios. Entonces, esto es para que todos y cada uno de los que en ese momento habían ya hecho tan común el hecho de la relación sexual entendieran que esto va más allá de solamente el aspecto físico, y que debe de haber verdaderamente un compromiso y debe de haber una relación verdadera entre una sola pareja, y no como lo ya estaban practicando en este caso aquellos que vivían de la manera como los griegos lo hacían en este desenfreno de relación continua, de fornicación continua, de adulterio continuo, porque ellos creían que no hacían mal tener a su pareja en su casa e ir y fornicar en los templos para los cuales estaban más de 1000 sacerdotisas dispuestas a satisfacer esas necesidades físicas. Y es por lo que nos vamos a enfrascar a partir de este momento a estudiar y a tratar de sacar el máximo provecho a este texto, a este texto con su contexto. Primera carta a los Corintios, capítulo 7. Contextualizamos ya bastante con el capítulo 6, los versículos 15 en adelante. Incluso si nosotros continuamos leyendo versículos 19 y 20, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Es decir, es un don, es prestado. Mi cuerpo no es para que haga de él lo que a mí me viene en gana, sino para que también con mi cuerpo, y no solamente con mi espíritu, honre, alabe y glorifique a Dios mediante mi testimonio, sino que también mi cuerpo sirva como, espero que no suene tan burda la palabra, como transporte del testimonio de mi Señor. Y el hecho de unirme a una mujer que no es mi esposa, o en el caso contrario de las mujeres, a unirse a un hombre que no es su esposo, entonces ya está, por obvia razón, por lo que ya vimos, quebrantando el mandamiento de nuestro Señor. Termino el versículo: y que no sois vuestros, es decir, yo no me pertenezco a mí, sino que le pertenezco a Dios, con ese fin, espero no ser repetitivo, cumplir su propósito. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y comienza Pablo en el capítulo 7 toda una disertación, todo un tratado, ¿sí? Todo un tratado mediante el cual él refuta dos
ramas de la filosofía que justamente en la ciudad de Corinto y con mucha probabilidad en todas las demás ciudades circunvecinas estaban por allí merodeando y haciendo muchísimo eco. Estamos hablando del epicureísmo y del ascetismo. Estos dos movimientos, el primero que comenta nuestro hermano Dylan acerca de los epicúreos, esa palabra extraña o palabra nueva para muchos de nosotros, pero no es otra que aquella que predica básicamente que la meta máxima de esta vida es los placeres, es que yo pueda alcanzar básicamente todos los placeres y que yo pueda satisfacerme y que pueda yo tener todo lo que yo quiera tener, ese desenfrene y todo lo que yo quiera hacer para que yo esté bien, para que yo sea placentero. Eso es lo que significa esta cuestión, o lo que predican los epicúreos, y es algo, como ya lo escuchamos de nuestro hermano José, algo que pasaba mucho en Corinto. Así que no es de extrañar que en el capítulo 7 de Primera de Corintios, unos capítulos antes y después, el apóstol esté atacando específicamente esto con, por ejemplo, ideas de que no se trata de mí. Más adelante, por ejemplo, en el versículo 3, el apóstol Pablo explica: la idea es que no esté solamente yo, sino que vea también por el bien de mi pareja, que cada uno cumpla el deber conyugal. Y ese mandato de que cada uno cumpla con su pareja el deber conyugal implica e involucra varias cosas de las cuales ahorita vamos a hablar. Así que esto que comenta el apóstol Pablo está refutando por completo la idea que se vivía de los epicúreos, o quizá de esta palabra que también hemos escuchado, o vamos a escuchar, que también puede sonar nueva o extraña para nosotros, que es el hedonismo, que no es otro más que precisamente esa enseñanza. Los placeres, lo que yo quiero es poder estar yo satisfecho, no importa lo que se tenga que hacer, no importa nada más que mi satisfacción. Puede sonar bastante extremo, pero es lo que pasaba en Corinto. Y esperemos pasar solamente en Corinto, ¿no? Pero es lo que pasaba, esta idea, esta forma de pensar. Y los ascéticos, que es también lo que comenta nuestro hermano Dylan, que es la otra forma de pensar en la que había que apartarse básicamente de todo eso a través de la meditación. Mientras más apartado estuvieses en este caso, la cuestión sexual, mientras más de cualquier placer, control estuvieses tú apartado de los placeres y buscases solamente la meditación, el estar apartado, tú encontrabas una meta o un punto más elevado de lo que tú podías hacer. Entonces son como dos movimientos o dos formas de pensar opuestas, pero que al final estaban dentro de la iglesia. Por eso los hermanos le dicen al apóstol o preguntan al apóstol en la carta que le enviaron antes de esta carta, y le dicen: sería bueno que el hombre no tocase mujer. Así es, ¿no? Y entonces el apóstol por eso comienza y dice: bueno, claro que sí, pero para eso está el hecho de que tengan a su propia esposa y a su propio marido. Dos contrapuntos, hermanos, que dominaban completamente el pensamiento en la ciudad de Corinto: el exceso de placer o la abstinencia total de placer. Y esto se estaba ya infiltrando y haciendo mucha mella, obviamente, en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, nuestro hermano, el apóstol Pablo, lo refuta por completo en los primeros 7 versículos, porque la continuidad del capítulo 7, del 8 al 33, perdón, si no me falla la memoria, ya son como consejos generales. Pero hablando de eso, en el siguiente bloque vamos a comenzar con el versículo 1 del capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Regresamos. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios.
Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad y amor, siempre luchando por ser para ti un grato honor. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad y amor, siempre luchando por ser para ti un grato honor. Señor, Señor. ¿Oyes tú esta voz que te habla el corazón? Son palabras de vida, esperanza, fe y amor. Son palabras que enseñan al hombre a perdonar, que le enseñan a vivir en amor y santidad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Si cansado estás, el descanso te dará. Si cargado estás, Él te aligerará. Si te acercas a Él, su luz te alumbrará y tú brillarás en la densa oscuridad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Él te enseñará cómo debes caminar, tomando su mano, caminar junto con Él. Él te está llamando, ábrele tu corazón, déjalo entrar y Él hará morada en ti. Muchísimas gracias, hermanos, por estar con nosotros hasta este último bloque. Gracias a Dios por esta grandiosa y maravillosa oportunidad de poder estudiar juntos este tema que quizás al principio nos pudo haber sonado tanto cuanto pues ya general, familiar, conocemos, sabemos que es el adulterio, que es una relación sexual ilícita dentro del matrimonio, pero estamos viendo que implica mucho más allá de lo físico mediante el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que con lo que nos quedamos en el bloque pasado de cómo es que el apóstol Pablo aborda ahora este punto referente a esta filosofía, el epicureísmo, y a este pensamiento del ascetismo, generalmente mayoritariamente, por los congregantes allí de Corinto, de abstenerse
por completo de la relación sexual para aumentar su santidad, su pureza. Sentían que esa abstinencia hacía que sus oraciones llegaban más alto, ¿no? El hermano Ciel tiene una frase que a mí me gusta mucho: la oración del injusto no llega ni al techo. Entonces supongo que esa era la idea de los ascéticos. Sobre todo porque el apóstol Pablo al parecer toca estos dos temas. Sí, claro. Dice, no se unan a las rameras, ¿no? Y además el apóstol dice, también me preguntaron, ¿no? Bueno le fuera al hombre no tocar mujer, ¿no? Entonces estas dos cuestiones están palpables ahí en el capítulo 7. Claro, vamos a leer entonces el primer versículo del capítulo 7, perdón hermanos, primer versículo del capítulo 7 de la primera carta de Corintios. Dice de la siguiente manera: en cuanto a las cosas que me escribisteis, justamente porque ellos ya habían preguntado en una carta anterior, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Quizás sería interesante plantear una pregunta un poco más amplia. Es, como lo estábamos comentando, ¿la abstinencia sexual siempre preferible a la indulgencia sexual? ¿A qué me refiero, hermanos? Con abstinencia sabemos perfectamente que es evitar todo contacto sexual, y la indulgencia es el criterio epicúreo, el criterio hedonista. Mi cuerpo me lo pide, necesito satisfacerme sexualmente, y si no está mi esposa, busco la manera en este justo y preciso momento de satisfacerme porque lo necesito, porque es bueno, porque ¿cómo me voy a negar yo a mi cuerpo? Ese era el criterio epicúreo hedónico que se tenía, y entonces el apóstol Pablo en este versículo empieza a atacar firmemente estas dos posturas. O lo que ha sido también, hermano Josué, como algunos puntos para apoyar el hecho de la separación de la pareja, es que mi pareja ya no me satisface, o mi pareja no hace también por satisfacerme, etcétera, ¿no? También se ha escuchado. Bueno, lo que pasa es que tanto el uno como el otro son criterios egocentristas. Aquí el problema es nuevamente el egocentrismo. ¿Por qué? Porque estoy hablando de mi satisfacción, estoy hablando de mi santidad. Entonces debemos entender que en el matrimonio ya no hablamos de uno, sino hablamos de dos que son uno. Y esto significa, entre otras cosas, el desprenderse de muchos afectos, de muchas cuestiones personales, para buscar, en este caso, el cumplimiento de deberes conyugales. Y esos deberes conyugales, de nuevo, no debemos de sujetarlos solamente al aspecto físico. Debemos de entender que el deber de la pareja dentro del matrimonio cumple muchas esferas de necesidad que deben de ser satisfechas tanto del uno para con el otro. No estar en el sentido egocentrista de si cumples mis expectativas, entonces estás dentro de mi nivel de satisfacción. Es todo lo contrario. Cuando hablamos acerca del matrimonio, básicamente nuestro Señor Jesucristo dice que el que se une en matrimonio y considera que ese matrimonio es un solo cuerpo, dice, se va a procurar, y no se refiere a él, se va a procurar a la pareja, va a pensar en la pareja y va a tratar de satisfacer las necesidades de su pareja. En eso consiste verdaderamente la unión matrimonial. Cuando estas dos cosas se dan, tanto del hombre como de la mujer, el matrimonio es como Dios lo crea en el principio. Un solo hombre, una sola mujer, complementando esas necesidades que desde el principio vio Dios que era necesario cubrir. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla aquí a los hermanos de Corinto, pues ya era toda una gran cantidad de historia de, pues en este caso, desobediencias y pensamientos egocentristas que ahora dominaban, en este caso, la cultura griega. Entonces los hermanos de Corinto tenían que ser sacados de esas ideas sociales y culturales para poder lograr pues la santidad y asimismo también la satisfacción de la unión conyugal. Ahora, primero que nada, habla a las personas que se encuentran fuera del matrimonio, porque tal vez algunos de ellos pensaban que si se mantenían puros, si se mantenían sin tocar mujer, estaban todavía un poquito más cerca de esa santidad o de esa cercanía con Dios para poder serle más agradables. Y debemos de entender que la palabra del Señor nos enseña
en esos aspectos que físicamente no podemos agradar a Dios si no vamos precedidos primero de una intención espiritual. Si hay una intención espiritual correcta, entonces nosotros vamos a actuar por medio de nuestro físico en obediencia para glorificar a Dios. En acciones que agradan a Dios. En acciones que agradan a Dios, porque dice el apóstol Pablo a los Colosenses que de repente había muchas cuestiones de duro trato del cuerpo por las cuales no agradaban a Dios, solamente se abstenían a veces de alimentos, a veces de otras situaciones que en realidad no nos hacían mejores ni peores delante de Dios. Entonces debemos de entender primero que el propósito por el cual nosotros podemos santificarnos delante de Dios se encuentra en los cambios de nuestra mente y de nuestro corazón, los cuales nos ayudan a utilizar este vehículo que es el físico para poder agradar a Dios de la manera como Él lo desea, de la manera como Él ordena. Y en la cuestión de tocar a las mujeres, es decir, tener relación con las mujeres, el abstenerse, no nos iba a dar esa santidad. Al contrario, había un riesgo, ¿no? También. Era lo que ocasionaba. ¿Por qué? Porque desde lo que vimos desde el principio, en la generalidad, no en la totalidad, en la generalidad de las personas, la necesidad sexual es algo que no se puede evitar. En la generalidad, no en la totalidad, porque Pablo fue una persona que sí tenía ese don, el don en el cual no tenía esa necesidad de tener una relación o una pareja. Entonces, para la generalidad, para la mayoría, dicen mejor por causa de esa probabilidad mayor que hay de que entren en tentación, mejor cásense y no estén buscando mediante el aspecto físico agradar a Dios. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es caer en tentación por causa de Satanás. Y es que en ese aspecto físico, hermanos, todavía mediante el amor y la misericordia de Dios, nosotros cumplimos su mandamiento y nosotros somos agradables a Dios en el momento en el que nos unimos y satisfacemos esa necesidad sexual, pero con nuestra compañera o respectivamente con el compañero. ¿Por qué? Porque inmediatamente en el versículo 2 el apóstol Pablo toca palabras interesantes, pero a causa de las fornicaciones, es decir, en el versículo 1 está diciendo o está retomando una frase que los corintios escriben: bueno sería no tocar mujer, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, y si nos remontamos todavía un poquito, regresamos al capítulo 6, versículo 18, Pablo insta: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Después de este versículo 2, que es bien interesante, es en relación a lo que ya habíamos comentado un poquito, esta cuestión del versículo 3, me parece que es una de las cuestiones centrales y fundamentales de todo este tratado y de todo esto que dice el apóstol Pablo. Dice, hay ya un antecedente, dice el apóstol, al menos en los versículos 1 y 2, nosotros vamos tomando alguna idea, y dice el apóstol en el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y la mujer cumpla también con el marido el deber conyugal. Bien decía nuestro hermano Josué, la esfera de la relación sexual no lo es todo en el matrimonio y no lo puede ser todo, sin embargo es una esfera importante, al igual que las otras, así que no hay que descuidarla, ni darle la importancia que no tiene, pero tampoco quitarle la importancia dentro del matrimonio que sí tiene. Por ello, y a raíz de ese apetito sexual que hay, se dice aquí en la mesa, en la generalidad, en la mayoría de las personas, dice el apóstol Pablo, no se nieguen el uno al otro. Y es que es eso, hermanos. Al menos su servidor, no sé si alguno de ustedes que nos estén escuchando, hermanos, aquí en la mesa, compartan lo mismo que yo. Pero yo veo este versículo 3 incluso hasta poético. ¿Por qué? Porque va mucho más allá de lo físico por todo lo que hemos venido hablando. Voy a leerlo. Ese cumplimiento, dice el marido, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ese cumplimiento va muchísimo más allá, pero muchísimo más allá de lo sexual. Porque si regresamos a la idoneidad del Génesis, cuando Dios nos dio a la mujer, esa idoneidad, esa unión en una sola carne, no es solamente el hecho de prestar el cuerpo para satisfacer al hombre o a la mujer, porque pues es mi deber, ok, pues ya, te doy mi cuerpo, sino todo lo contrario, hermanos.
sino que debe de haber un previo, es decir, acciones que demuestren el amor que yo tengo para mi pareja, porque es idónea, porque me complementa, porque el hecho de que yo esté unido a ella es agradable ante los ojos de Dios. Entonces yo demuestro acciones de amor hacia ti, y todo eso, poco a poco se va uniendo, va armando un hermoso camino de flores directamente al lecho, en donde, si nosotros leemos Hebreos capítulo 13, versículo 4, pero honroso sea ante todos el lecho sin mancilla. Es poético, hermanos, como ver que el apóstol Pablo refuta las ideas epicúreas y ascéticas, y al contrario nos dice: la unión conyugal es grata delante de los ojos de Dios. Muy, aunque poético, muy exacto, porque debemos de entender que a fin de cuentas tanto la pareja, el hombre o la mujer, físicamente hablando, emocionalmente hablando, espiritualmente hablando, necesitan ese complemento, es decir, sentir que es lleno de esa satisfacción espiritual, emocional, afectiva y física. O sea, es todo un complemento, es toda una cantidad de cosas y necesidades que tanto el hombre como la mujer tienen y que deben ser cumplidas. ¿Por quién? Por mi pareja, por mi esposo o por mi esposa. El hecho de que pueda tener esa plenitud de la satisfacción, volvemos a repetir, tanto física, emocional, espiritual, toda. No es solamente el de un solo aspecto, sino todos los aspectos deben ser cubiertos por la pareja. Porque el deber conyugal no se refiere solamente al aspecto físico, ya lo habíamos dicho, lo repetimos, porque Dios no pensó solamente en el aspecto físico del hombre cuando se encontraba solo. Él pensó en todos los aspectos, y por eso es tan grande la perfección de la creación que Dios hizo, porque Él tomó en cuenta todos los aspectos necesarios para cubrir esas necesidades. Sin embargo, pues nosotros somos los que, como decimos, al momento de que nos volvemos egoístas, pensamos en nosotros primeramente, y si yo estoy bien y mi pareja a lo mejor está bien, no me interesa. Eso no es cumplir el deber conyugal. Lo primero que dice también nuestro hermano Pablo, pero ahora en Efesios, es que cuando el marido verdaderamente entiende esta correlación y esta correspondencia de una sola carne, va a procurar el satisfacer la necesidad, en este caso, de su esposa. Y al revés, no va a ser solamente el hecho de ya cumplí y ya con permiso, sino que va a ser el hecho de saber si hay ese complementar la necesidad, y si no es así, también se va a preocupar por hacerlo. Entonces, hay un interés, y ese interés es el que verdaderamente hace la relación matrimonial y el deber conyugal cumplido. Hermanos, esta parte es para nosotros y debe de ser para nosotros tan tomada en cuenta, porque conforme vamos a seguir estudiando las causas, consecuencias del adulterio y sobre todo las afectaciones que este pecado, porque a final de cuentas es la transgresión de la ley, es pecado, genera al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a dar cuenta que no solamente está allí escrito por estar escrito como toda la palabra de nuestro Señor, sino que debemos de poner especial énfasis, hermanos, hermanas allá en casa que disfrutan y que gozan del matrimonio, aunque suene a sarcasmo, ¿verdad? Que disfrutan y que gozan del matrimonio, pongamos especial énfasis en ello y seamos conscientes de que un matrimonio fuerte es pilar de una iglesia fuerte, que crece y que exponencializa el crecimiento del evangelio. La ola de crecimiento va a ser mucho mayor, como lo vemos en el primer siglo, cuando en la iglesia haya matrimonios fuertes que están conscientes que el adulterio está en la puerta, pero que yo, como con cualquier otro pecado, lo puedo evitar si es que cumplo, como lo acabamos de leer, con el deber conyugal y con todo lo que nos resta por estudiar, según Dios, nuestro Padre Celestial, en su amor y misericordia, así nos lo permita. Muchísimas gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias que el Señor, en su grande poder, nos dé el tiempo y las sazones, las formas de continuar con esto.
De verdad, hermano José, muchísimas gracias por el tiempo esta noche. Pues primeramente gracias a Dios porque Él es el que nos concede estas oportunidades y hablando de oportunidades, pues quisiera pedir una disculpa a toda nuestra audiencia. Como es un programa en vivo, a veces nosotros nos equivocamos en algunas frases, no es con intención. Y a mí me gusta revisar los programas y el programa pasado pues sí me equivoqué en una de esas frases. Les pido disculpas a los hermanos, no ha sido con intención. Más que nada que en ocasiones emitimos pensamientos a veces no tan bien elaborados o ordenados, porque sabemos que de Dios siempre vamos a recibir lo bueno. Lo malo no viene de Dios, sino solamente lo bueno, y es lo que a veces nosotros, por hablar, a veces sin organizar bien nuestras ideas, pues decimos incorrectamente, pero no es con ninguna intención y nuevamente disculpas por si en alguna parte erramos en alguna frase porque es un programa en vivo, pero pues de todas maneras debemos reconocer cuando hay algún error. Así es. Gracias, hermano José. Gracias, hermano Brian. Gracias a Dios, gracias a ustedes, hermanos, también por estar con nosotros. La oportunidad que tenemos de compartir la palabra siempre es buena, así que le damos las gracias a Dios. En primer lugar y siempre a nuestro Señor. Gracias a nuestro hermano José por el arduo trabajo técnico que él ha llevado ya durante 2 años, más o menos, si no me falla la memoria, 1 año y medio, casi 2 años. Gracias, hermano José, por todo lo que ha ayudado al crecimiento del programa. Gracias. Es casi imposible que el hermano esté aburrido, las cosas que tienen que hacer detrás de la computadora. Claro, se nota todo el tiempo ajetreado y trabajando, haciendo un esfuerzo muy, muy grande por el programa. Gracias a los hermanos que también todos los domingos se toman el tiempo por preparar estos programas. El Señor en su tiempo va a recompensar, lo sabemos perfectamente. Ningún trabajo para el Señor es en vano. Y que Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos, que guarde sus vidas, guarde sus corazones y según su permiso, aquí nos veremos el próximo miércoles a las 9 de la noche. Nos despedimos con una oración en voz de nuestro hermano Brian y así sea. Vamos a orar, allá en casa también acompáñenos a orar. Padre, vamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por permitirnos tener estos momentos, por permitirnos compartir de tu palabra y sobre todo poder escudriñarla, Señor, y encontrar allí la dirección que tú tienes para nuestras vidas, Señor, para encontrar el rumbo, para encontrar tu voluntad, Señor, y así obedecerte y serte grato, Señor. Te suplicamos que todo lo que se vio, Padre, aquellas cosas que recordamos o aquellas cosas que aprendimos, las mantengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, las pongamos por obra, Señor, y también que la podamos compartir si es que alguien necesita de estas palabras de aliento, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias por permitirnos servirte y por permitirnos ser tus hijos, Señor. Bendice a todos nuestros hermanos, a los amigos que nos están escuchando, Padre. También, Señor, que todos juntos podamos llegar al conocimiento de tu verdad, Padre. Bendice los alimentos que consumiremos, Padre, en un momento. Y, Señor, todo esto te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.